En el vídeo anterior hemos estado viendo el contexto y la biografía de Hume, vimos su epistemología, tanto sus antecedentes como su propuesta de dividir las percepciones del hombre en impresiones e ideas y las ideas simples, complejas y cómo eran formadas las ideas complejas o compuestas mediante de forma arbitraria por la imaginación o mediante leyes de asociación de ideas, semejanza, continuidad espacio-temporal y causa y efecto, y estábamos viendo los tipos de conocimiento, que son aquellos dos taxonomías en las que se pueden dividir todos los conocimientos que puede tener el hombre. Como dijimos en clase, para Hume todo el conocimiento puede dividirse en dos clases: conocimiento de relaciones entre ideas y conocimientos de cuestiones de hecho. Un ejemplo de conocimiento de relaciones entre ideas, vamos a tomar la siguiente proposición o enunciado: el todo es mayor que la parte. Y una cuestión de hecho, vamos a tomar a Napoleón no ganó la batalla de Waterloo. Vale, ¿a qué se refieren el tipo de conocimiento basado en relaciones entre ideas? Pues son relaciones entre ideas de un mismo campo, por ejemplo, el campo de las matemáticas. Vamos a ver el ejemplo que acabamos de decir: el todo es mayor que la parte. Esta proposición, este enunciado, no necesita demostración empírica, no trata sobre los hechos del mundo, sino que trata sobre la relación de la idea de todo con la idea de parte. Su negación no es falsa, sino contradictoria, y es el conocimiento sobre el que versa la lógica y las matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la proposición el todo es mayor que la parte es verdadera aunque no existan todos ni partes, porque no se refiere a cuestiones del mundo, sino a relaciones entre estas ideas. Por el contrario, las cuestiones de hecho son saberes referidos a la experiencia, regidos por la causalidad. Son razonamientos probables, necesitan demostración empírica, son propios de las ciencias naturales y su negación es falsa pero no implica contradicción. Aquí justamente si las vais comparando veis lo contrario una y la otra. Tomando por ejemplo la afirmación Napoleón no ganó la batalla de Waterloo, vemos que es una proposición probable, que necesitamos ir al mundo a comprobarlo, necesitamos comprobarlo empíricamente, y su negación es falsa, que sería Napoleón ganó la batalla de Waterloo, pero eso no implica contradicción, frente a decir que el todo no es mayor que la parte, que implica no es que sea falso, sino que es contradictorio. Una vez terminada de ver el apartado completo de la epistemología de Hume, en el cual hemos visto como antecedente a Locke, la clasificación de las percepciones en impresiones e ideas y, por último, los tipos de conocimiento, relaciones entre ideas y cuestiones de hecho, ahora vamos a ir a ver el epicentro de la crítica de la filosofía de Hume. La crítica a la idea de causalidad, la cual, si recordáis, la causalidad, la relación causa-efecto, fue enunciada por Hume como una ley de asociación de ideas. Veíamos el humo, pensábamos ya en el fuego. Pues a continuación vamos a ver este apartado que es el epicentro de su filosofía. Podemos comenzar este apartado realizando una panorámica general, afirmando que los racionalistas y toda la filosofía anterior había usado la idea de causalidad para establecer el principio por el cual la razón conocía de forma evidente. Acordaros que aún en Locke la idea de causalidad está presente en tanto que supone la existencia del mundo como causa de las representaciones ante un yo, y supone la existencia de Dios como causa de un mundo, como causa del mundo de esas representaciones. Hume interpreta la causalidad como la conexión entre el presente y lo que se deduce de él, pero afirma que dicha idea no puede ser a priori, antes de la experiencia. No podemos saber lo que pasará por nuestra experiencia del pasado. Experimentar una secuencia un número X de veces no nos dice nada nuevo que no observásemos la primera vez. Lo único que nos crea es la costumbre de pensar que siempre que ocurre X pasará Y, o que siempre que se ha dado Y debe haber ocurrido X. Ahora bien, debemos de acordarnos que el criterio empirista que establece cuándo una idea es válida es que toda idea debe de proceder de una impresión, ¿vale? Y la causalidad se basa en una idea de conexión necesaria. Y quien se pregunta, ¿tenemos impresión de esta conexión necesaria?
La respuesta es que no. Nosotros hemos observado un fenómeno que ha producido en el pasado un fenómeno 2. Hemos observado que otro fenómeno ha producido esto, el otro eso, y inferimos que se produzca A, se producirá B, ¿vale? Pero realmente tenemos impresión de esta conexión necesaria. No, lo hacemos por hábito, costumbre. Si se da A, se da B. Dice Hume. Hasta ahora siempre que se ha dado A, se ha dado B. Y por tanto tenemos a A y B como fenómenos sucesivos en el tiempo. Tenemos que A es anterior a B. Tenemos una contigüidad espacio-temporal. Y tenemos que cuando se da A, se da B. Pero no podemos hablar de una causalidad, ya que esa idea de causa necesaria no tiene una impresión que la asegure. Por lo tanto, esta conexión necesaria simplemente es una creencia psicológica, un hábito, una costumbre. Por eso se habla del psicologismo de Hume. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las leyes basadas en la inducción lo único que nos reportan es probabilidad, pero no necesidad. Que yo he observado 100 veces que los patos sean negros, me da la probabilidad de que el conjunto de los patos sea negro, pero no me da necesidad. Esto supone una ruptura crucial con la tradición, ya que la idea de causalidad, como hemos visto durante este curso, está presente desde la filosofía aristotélica, incluso se puede rastrear ciertos rasgos en la filosofía platónica, siendo las ideas, la causa, podría interpretarse de las cosas sensibles, pero críticamente desde Aristóteles tenemos la idea de causa funcionando. Durante todo el periodo medieval hemos visto que esa idea impera en todas las partes de la filosofía. En el racionalismo es la causalidad también, es la conexión necesaria que aglutina el saber y la razón. Pues Hume rompe con esta idea y dice, hasta ahora, cada vez que he tocado el fuego me he quemado, pero ¿puedo predecir los hechos futuros en base a esto? No. Por lo tanto, los saberes basados en la causalidad solo nos dan probabilidad, pero no podemos asegurar con ellos necesidad, no pueden ser saberes universales, leyes universales. Ahora bien, la costumbre nos hace esperar que mañana saldrá el sol o que el fuego sí que nos quemará cuando nos acerquemos demasiado. Esta proyección del pasado hacia el futuro resulta muy útil para vivir nuestra vida cotidiana, pero solo nos proporciona creencias, la creencia psicológica, nunca conocimiento universal y necesario. El principio de causalidad tiene un valor subjetivo, psicológico, no ontológico. Está en nuestro entendimiento, no en las cosas. De aquí podemos deducir la crítica incesante que se puede desarrollar desde esta filosofía de Hume a el conjunto de las ciencias naturales basadas en la inducción. Pasaremos ahora seguidamente a la crítica a la metafísica, la cual, como veremos, va a versar también en esa idea de que para que una idea sea verdadera necesita descansar en una impresión de la que proceda. Y además volveremos a ver cómo la metafísica tira de la causalidad, por lo tanto tampoco es un saber necesario ni universal. Y esto unido a que por lo general las ideas de la metafísica no proceden de impresiones, tendremos el panorama servido para la crítica radical que realizará Hume. Como acabamos de decir, Hume partirá en su crítica a la metafísica del siguiente axioma: toda idea válida descansa en una impresión. Asimismo, si recordamos, los tipos de conocimiento que existen eran relaciones entre ideas y cuestiones de hecho. Y, puesto que la metafísica para Hume no versa sobre ninguno de estos dos, simplemente se basa en opiniones sin consistencia ni fundamento. La inferencia causal solamente es aceptable entre impresiones. Podemos pasar de una impresión a otra, pero de una impresión a algo de lo cual nunca hemos tenido impresión, esto es mucho presuponer. Y nos dice que la metafísica, sobre todo desde Descartes, se ocupa básicamente de la idea de sustancia, ya sea la sustancia extensa, el mundo,
la sustancia infinita, Dios o la sustancia pensable, la res cogitans. Por lo tanto, Hume hará una crítica y demolición ante estas tres ideas de sustancia. La crítica, en resumen, es muy fácil de entender, puesto que si toda idea descansa en una impresión, yo tengo una impresión de un yo constante en el tiempo, o tengo simplemente impresión de mi yo actual y mi memoria es la que efectúa la labor de elaborar una identidad continua en el tiempo. Yo solamente tengo impresión de mi yo actual, por lo tanto, la idea de una sustancia pensante continua en el tiempo se cae abajo. Del mundo tengo impresión de las cosas que componen el mundo y mi mente las ordena dándome una forma ordenada. Volvemos otra vez como la idea de mundo en cuanto a sustancia extensa se vuelve a caer abajo. Y de Dios, la idea de Dios tenemos la impresión. No, por lo tanto la idea de Dios queda rechazada. Incluso la afirmación Dios es causa del mundo es triplemente inválida. ¿Por qué? De Dios no tenemos impresión, del mundo como tal tampoco y de la causalidad Dios-mundo tampoco. Por último, vamos a ver la teoría moral de Hume, que como dijimos al inicio de los vídeos, se denomina como emotivismo moral. En la época de Hume, como sabemos, estaba muy extendida una aproximación racionalista a la moral, en la que se afirmaba que la razón era el conductor y debía ser de las pasiones, de la acción, ya que en ella se encontraban las fundamentaciones morales. Ahora bien, si recordamos, para Hume, los tipos de conocimiento de la razón eran o relaciones entre ideas o cuestiones de hecho. Pero ninguna de estas, y sobre todo las cuestiones de hecho, no se basan en cosas justas o injustas, sino en conocimientos empíricos que hay que demostrar por la experiencia. Por tanto, cuando la moral estaba incluida en la razón, se producía lo que para Hume era la falacia naturalista. La razón solo nos decía cómo son las cosas, pero no cómo deben de ser. El salto del ser al debe ser, del ser honesto al deber ser honesto, es lo que Hume denominaba como falacia naturalista. Por el contrario, para Hume, el fundamento de la moralidad se halla en las pasiones, en el sentimiento. No es el hecho de que exista la naranja lo que me lleva a comerla, sino la atracción, la pasión que siento por ella, la espera del placer gustativo. Aunque era común afirmar en el racionalismo que las pasiones debían de estar sujetas a la razón, para Hume la realidad es que la razón está sujeta a las pasiones. Un medio será bueno cuando nos ayuda a satisfacer nuestra pasión y malo cuando no ayuda. En el conocimiento de los mismos hechos no podemos por tanto hallar lo justo y lo injusto, sino que los hechos morales serán los que nos provoquen un sentimiento de aprobación y los hechos inmorales en el sentimiento de rechazo. ¿Qué pasa? Que basar la moral en el sentimiento parece que nos lleva a un relativismo. ¿Cuál es entonces la solución que nos propone Hume para evitar este relativismo? Hume reconoce en el hombre la capacidad de simpatía, es decir, todo aquello que contribuye a aumentar la felicidad de la sociedad merece nuestra aprobación o buena voluntad. Esto ha sido el resumen sintético de la lección de la filosofía de David Hume. Muchas gracias.